Canal HB de Hortensia Vidaurre presenta su programa estelar Parece Mentira, con su conductor principal, Felipe Izquierdo. ¡Honore a su excelencia, el presidente de la República! ¡Vista la derecha! ¡Atención presente! ¡Arr! Usted me dice cuando empezamos y yo estoy comenzando, estoy hablando de estas hojas, no sé. A ver, perdón, tengo que volar estas hojas porque están muy dobladas. ¿Usted cree que entendió algo la Marilu sobre tiza? ¿Qué? ¿Tiza? Sí, claro. ¿Sí? ¿Tienes algo? No. Yo voy a buscar. ¿Tú hablas primero y después yo te hago preguntas? ¿Cómo? ¿Tú hablas primero y después yo te hago preguntas? Porque yo te hago Sí, preguntas claro. sobre ¿cómo se llama? Quintero y sobre tiza. Ya, vamos a ver si ahora. Ahora sí. Gracias. Y para variar estoy resfriado. Por si acaso. ¿Ya? ¿Está grabando, Mario? ¿Está grabando? Ah, ya, perdón. Muy buenas noches, señoras, señores, jóvenes y niños. ¿Cuánto quisiera yo en estos programas dar buenas noticias y hablar de temas que verdaderamente conciernan al país y que garanticen su progreso real? Lamentablemente no es así y deberé una vez más referirme a temas que no son gratos, no solo para mí, porque no tengo el espíritu crítico obnubilado que suelen tener algunos que se enojan por cualquier cosa y que embaten en contra de aquellos que opinan diferente. Yo no tengo esa condición, afortunadamente, pero tampoco tengo la condición del cobarde, ni del mentiroso, ni de la persona que ignora los hechos reales
porque nuestra preocupación siempre, siempre ha sido preocuparnos de la verdad. Cuesta mucho encontrarla, especialmente en lo político, porque acontecen demasiadas cosas que la gente ignora y que ni siquiera los periodistas tienen idea. Y esto no es por hablar mal de los periodistas. Esto es para demostrar que una cosa son las cúpulas políticas que se amañan y que se organizan entre ellas para hacer sus negocios o sus negociados en los últimos tiempos. Yo quiero hablar fundamentalmente de un problema que está preocupando hoy día a todo el país. Me refiero al caso de Quintero. El caso de Quintero ha asumido una significación extraordinariamente grande. Y la primera sorpresa con que uno se encuentra hoy día en las noticias matinales es que el propio jefe de ENAP, no sé si será vicepresidente, gerente, qué cosa será, no importa, pero es el jefe, ha enviado una carta de renuncia que hay que saber leer entre líneas. Y yo voy a procurar hacerlo, porque este es un caso extraordinariamente grave. Y yo diría más, es un caso que si se analiza a fondo nos va a conducir a otras instancias, a veces no queridas, y otras más instancias desconocidas por la gran mayoría del país. ¿Qué se deriva del largo texto de la carta que fue enviada a la prensa con la renuncia, entiendo que indeclinable, del jefe de ENAP? Lo primero que habría que decir, me parece, es que en esa zona se han instalado numerosas empresas, y hay antecedentes según los cuales, y voy a entrar después en detalle sobre este tema, no es ENAP la principal, no es ENAP la verdaderamente responsable. Pareciera ser que aquí hay otros intereses escondidos y hay otras empresas que causan un daño mucho mayor, como podría ser el caso de Oximín, pero que tendrían una protección de más arriba que les permite una vez más lavarse las manos. Y nadie en Chile se informa de estos hechos, mucho menos lo hará el gobierno, porque desgraciadamente cuando están en juego los intereses económicos, las personas se olvidan absolutamente de la moral y siempre buscarán a un culpable. Hay que echarle la culpa a alguien. Este es un tema que merece ser profundizado y existen ya antecedentes que hablan muy mal de lo que está ocurriendo allí. Por la naturaleza importantísima que tiene este caso, que es un caso en realidad ejemplar en Chile, por las tragedias que ha significado para tantos niños, para tantas mujeres y jóvenes que se han visto gravemente afectados por la contaminación. Este es un tema que vamos a abordar hoy día de manera más superficial, porque estoy encontrando y buscando algunos antecedentes que me faculten verdaderamente para decir quiénes están detrás verdaderamente de estos negociados y de estas contaminaciones que son
nada menos que atentados contra la vida de las personas y contra la salud de las personas. Aquí hay una periodista que me va a hacer algunas preguntas, seguramente vinculadas a este tema. Sí, presidente, buenas tardes. Se ha dicho que esta es una zona de sacrificio y que habrían personas que, o sea, la ciudadanía no estaría en contra del cierre de estas industrias porque dan trabajo, pero se da la paradoja de que estas son las empresas contaminantes. ¿Qué se debería hacer en un buen gobierno para conciliar la existencia de empresas con el trabajo a las personas y con el respeto de las normas ambientales y laborales? Bueno, desde luego hay una superintendencia que ha hecho diferentes informes. Al parecer, según la información que se ha dado a conocer hasta ahora, estos informes no han sido oportunos o no han sido suficientemente serios como para descubrir y decir verdaderamente quiénes son los responsables. Desgraciadamente, y esto es bueno que nosotros en Chile lo sepamos, desgraciadamente, cuando está de por medio el poder político tan de la mano con el poder económico, es muy difícil que se descubra al inicio de una investigación a los verdaderos culpables, que hasta hoy no aparecen, a pesar de que algunas personas ya mencionan ciertas empresas, materia sobre la cual vamos a entrar en detalle la próxima vez. Pero es tan grave el tema que lo voy a asociar con otro que viene absolutamente al caso. Hoy estaban invitados aquí los dos jóvenes que se han esforzado en iniciar demandas por las millonarias deudas que tienen los estudiantes en Chile. Y estas millonarias deudas, ellos no merecen ni debieran en caso alguno pagarlas. Pues resulta que acaba de llamarme por teléfono uno de ellos, ya lo invité al próximo programa, y me ha contado una cosa que se asocia absolutamente con lo que estoy diciendo y planteando en este minuto, porque lo han robado, han entrado a su casa a robar, y desde luego algunas de las cosas que han robado dicen relación con los listados de los muchos deudores estudiantes que hay en Chile y que no pueden pagar porque simplemente no tienen las condiciones. No es que no quieran, no tienen las condiciones. Pero además de no tener las condiciones, aunque las tuvieran, la educación no es un producto de mercado. La educación es lo más importante en un país y dice relación con todo lo que dice vínculos en cualquier forma con la vida misma de los seres humanos. Por eso, Platón, cuando hace 2500 años se refirió a este problema, dijo que la educación debía tener 3 objetivos que los voy a repetir, porque nunca, jamás será suficiente el número de veces que se repita esto. Primer lugar, la primera obligación de la educación seria, responsable, benéfica para la gente, es que se formen estudiantes que tengan cualidades morales, que tengan virtudes. Por eso Platón dice,
hay que formar hombres virtuosos. Voy a repetirlo, hombres virtuosos, que no es lo que tenemos hoy día al parecer en el grupo o el sector político y en muchos aspectos más de nuestra realidad. En segundo lugar, la educación debe preocuparse de formar profesionales. Parece ser que los profesionales en Chile cada día están siendo más mal preparados, no solo por la ignorancia de muchos profesores, que lamentablemente así es y así ha sido divulgado por la prensa, con escándalo para muchas personas, especialmente para los padres de estos estudiantes. Y en tercer lugar, la educación debe servir para ser un buen ciudadano. Y yo me voy a detener un minuto en este punto, porque es un punto que suele ignorarse. Se suele disociar la educación con la política. Y resulta que al formarse buenos ciudadanos, estamos entendiendo que los ciudadanos deben participar. Es nuestra obligación participar en la vida política. No necesariamente a través de un partido político ideológico determinado. Ya no se puede distinguir en Chile qué es de derecha, qué es de izquierda, qué es de centro, qué es de arriba y qué es de abajo. No se puede distinguir y algún día hablaremos sobre ese tema que es de una importancia capital para Chile. Yo agrego a estas tres condiciones que señalaba Platón una cuarta. Una cuarta condición que fue enunciada por un hombre que no es un maestro, pero que fue un hombre extraordinario. Me estoy refiriendo a Marshall McLuhan. Marshall McLuhan, que hizo toda una revolución en materia de comunicaciones, sobre todo al afirmar que el medio es el mensaje. Escúchenlo bien, el medio es el mensaje y no las palabras, no lo que se diga, sino que el medio, la imagen. Por eso nos aburren, nos abruman, nos estupidifican, nos imbecilizan con una serie de imágenes que no tienen nada que ver con la noticia que se está dando. Y no es raro ver aparecer entre las imágenes las piernas de las mujeres, las expresiones más sensuales, lo cual no es ningún pecado, pero lo cual significa que se está derivando la atención de los oyentes y de los espectadores. Por eso, este medio de difusión que menciona McLuhan es de una importancia tremenda. Y los periodistas en este sentido tienen una obligación extraordinaria para con la gente, porque continúo yo viendo los programas de los periodistas cuando interrogan a la gente y lamento en lo más profundo constatar que en muchas materias no tienen casi idea, quedan siempre en la superficialidad y lo que es peor, mucho peor todavía, es que generalmente se refieren a temas que no tienen ninguna importancia real para el país. Este país está enfrentando una crisis que es infinitamente grave y esta es una crisis que nos está haciendo perder la soberanía nacional, porque como lo he repetido muchas veces y lo voy a volver a insistir, en una resolución de Naciones Unidas del año 62, la 1803, se reiteró y se acordó que los recursos naturales son inherentes, voy a repetir la palabra, inherentes a la soberanía nacional. Dicho en otros términos, si yo tengo un país que carece absolutamente de recursos naturales,
ese país va a actuar frente a los demás como un pordiosero, porque va a necesitar que los demás les prodiguen esos recursos naturales. Y esos recursos naturales, desgraciadamente, están siendo cada vez y en mayor número perdidos por los gobiernos de Chile, por los últimos gobiernos especialmente. Y estoy hablando de varios decenios. Estoy hablando básicamente desde el año 64, que es cuando comenzó la venta de Chile y cuando se habló de grandiosidades, porque las cosas pequeñas no tenían importancia. Y voy a recordar un hecho que creo que alguna vez lo mencioné, pero que es muy importante que se sepa. Cuando el gran presidente de Chile, que seguramente es el más grande presidente de todos los presidentes latinoamericanos, no tan solo por su cultura, que era inmensa, porque además de abogado, él tenía 2 profesiones y además fue decano de la Escuela de Economía que él fundó. Me refiero a Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda tuvo la idea genial, a mi juicio, de proponer o querer proponer un proyecto de ley según el cual todas las familias chilenas debieran tener un huerto. Y con eso tenían la alimentación asegurada. Pero apareció un imbécil, y lo tengo que decir con el énfasis más grande de mi alma, un imbécil. Lamento que se haya muerto este señor. Lo lamento. Me gustaría convocarlo aquí para interrogarlo, de un señor que se llamaba Ricardo Boissart y que pasaba por uno de los geniecillos que tenía la democracia cristiana. Y él se permitió la insolencia que es tan propia de los imbéciles, porque los imbéciles son los más insolentes siempre. Mientras menos saben, más insolentes son. Escribió al día siguiente que lo recibió el presidente de la República para contarle de su proyecto un artículo feroz en contra de él. Y ahí comenzó la desgracia y es uno de los signos más importantes de la tragedia de Chile, las grandiosidades. Preocuparnos de las grandiosidades. Este señor consideró que esto era para la chacota, que era para la risa, que él se imaginaba y esperaba un gran programa agrario, como fue más tarde el de la democracia cristiana, que como todo Chile sabe o debe saber, es un fracaso rotundo en muchos aspectos. Y a él volveremos en alguna ocasión, porque es un tema que no se acaba nunca, mucho menos cuando inclusive ahora se están perdiendo las mejores tierras de Chile, porque algunos sinvergüenzas, esta es la única palabra que les cabe, algunos sinvergüenzas se han apropiado de grandes territorios para hacer construcciones, porque ese es mejor negocio, pero con ese mejor negocio perdemos nuestra alimentación. Yo quisiera detenerme un minuto y escuchar otra pregunta que me quieran hacer de la prensa. Sí. Presidente, también hay un tema con un tratado que se está estudiando, o sea, se está firmando por diversos países, como 50 países, que se llama TISA y que se refiere al intercambio de servicios. Así es. Este tratado, presidente, fue o sea, estaba en los estudios Uruguay, pero se salió justamente porque se dio cuenta de que era prácticamente una trampa. ¿Usted puede explicar un poco más y decir Así es. qué debería hacer Chile con respecto a eso? Es muy, muy acertada y muy oportuna la pregunta, porque nosotros en Chile estamos siendo víctimas de nuevo de otro zarpazo
zarpazo o cuchillazo en el corazón de los chilenos. Se trata del famoso TISA. TISA, que significa Trade in Services Agreement. En otras palabras, un procedimiento inventado principalmente por los europeos y en que han incurrido casi todos los demás países, incluyendo Chile, este pobre Chile, que yo no sé en qué manos está, porque los gobernantes de este país siguen metiéndose en estos problemas de carácter internacional sin importarles la pérdida de soberanía y sin importarles las tremendas limitaciones que van a significar estos tratados. Este tratado tiene alguna similitud con el TPP. Yo en la próxima ocasión voy a volver a tocar el tema porque creo que es de una importancia extraordinaria y no hay que extrañarse, porque seguramente aprovechando las fiestas patrias, capaz que nos den este cuchillazo y metan el gol y logren aprobar por lo menos en la Cámara de Diputados un acuerdo tan inconcebible y tan perjudicial para el país. Yo, a propósito de lo mismo, quiero también referirme a un personaje que hemos invitado acá en alguna ocasión, y me refiero a don Julián Alcayaga. Curioso, don Julián Alcayaga es la persona que ha hecho quizá los estudios más serios sobre el problema del cobre en Chile. Él asesoró en su época a un ex senador de apellido Lavandero. Y él es una persona que para llevar más adelante y con mayor eficiencia su objetivo, incluso estudió leyes y acaba de recibirse abogado, por lo cual yo lo felicito. ¿Qué pasa con este ciudadano? Él es el único abogado que ha perseverado en el problema del cobre en Chile y también en el problema del litio. Tengo aquí a la vista un escrito que ha sido presentado ya y me voy a permitir leer solo algunas líneas para que ustedes se den cuenta hasta qué extremos los fiscales no cumplen su deber. Los fiscales están enterrando el país porque no hacen las diligencias en tiempo adecuado ni en la forma que corresponde. Y eso explica que el jefecito de estos fiscales que hay por ahí tenga en riesgo su cargo. Y muchos son los chilenos que lo quisieran sacar. Dice este escrito en su parte inicial: Julián Alcayaga Olivares, abogado y querellante en autos RUC 15 100 130 60 raya K, a su señoría, con todo respeto digo, la fiscal, escuchen bien esto porque esta señora tiene que recibir el mensaje. Yo creo que es una persona decente, no tengo por qué pensar que es una indecente. No se me ocurriría pensar eso. Pero si ella es una persona medianamente decente, va a tener que entender la importancia de este escrito, la significación y la inmensa responsabilidad que ella tiene en esta resolución a que vamos a aludir. La fiscal, señora, voy a repetir, señora Macarena Cañas, le mando el recado a la señora Macarena Cañas, a cargo de la investigación de autos, ha rechazado, escúchenlo bien, pero por favor tomen asiento, sujétense y piensen en el desastre que se está produciendo en los tribunales chilenos en la actualidad. Ha rechazado entregarme copia de un CD enviado hace un año. Escúchenlo bien, hace un año,
por la Corporación Chilena del Cobre, en adelante Codelco, al disponer que dicho se dé, sería, entre comillas, evidencia. Además, agrega, se van a cumplir 3 años que el expediente pasó a la Fiscalía de Alta Complejidad. Pero, ¿ustedes se han dado el trabajo alguna vez de pensar quiénes son los que forman esta Fiscalía de Alta Complejidad, que parece que tienen tanto trabajo que ya lleva apenas 3 años y todavía no pasa nada? ¿Han pensado ustedes cuál es el siniestro que afecta a estos personajes que con un título muy pomposo y muy significativo de alta complejidad no hacen nada? Escúchenlo bien, no hacen nada porque no tienen respuesta en 3 años. Además, el expediente pasó a Fiscalía, a esta Fiscalía de Alta Complejidad, y que ella fue designada a cargo de la investigación. Esta señora Macarena Cañas, voy a repetirlo, doña Macarena Cañas, para que alguien que escuche o que vea le comente y le recuerde que esa es su obligación. Macarena Cañas, y que ella fue designada a cargo de la investigación. Sin embargo, a pesar de todo el tiempo transcurrido, varios años, estamos hablando de una riqueza fantástica de Chile. Estamos aquí enfrentando una posible comisión de delitos que fluctuaría entre los 4.500 millones de pesos y quizás hasta los 15.000 millones de dólares. Esto es tan grave que con esta sola circunstancia, con este solo juicio que se ganara como debe ser, no habría problema de educación para nuestros jóvenes, quienes están padeciendo la obligación y la angustia de tener que pagar lo que no tienen. El traspaso del expediente a la Fiscalía de Alta Complejidad solo ha servido para que no podamos tener acceso al expediente por internet. Caramba, qué grave esto. O sea, aquí se habla de que todo tiene que ser cristalino. Y esto me hace recordar un poco la perestroika. Y sin embargo, cada vez está todo más oscuro, más confuso. Y yo diría, no solo confuso, profundamente dañino para el interés nacional. Profundamente dañino para el interés nacional. Yo entiendo que esta señora o estos señores sufren influencias, porque sí, esta es la verdad, de factores políticos o de personas que los designan o de amigos. Yo sé que es así, la vida humana es así. Acabo de releer un libro sobre la vida de Napoleón, y cuando se hizo la Revolución Francesa, Napoleón se encontró con la sorpresa de que la gente no era mejor que esta de aquí que yo estoy mencionando. Los revolucionarios franceses tampoco triunfaron, nunca jamás triunfaron, porque le deben todo, absolutamente todo, a las tropas de Napoleón. A las tropas de Napoleón. Y Napoleón conocía perfectamente todas las cochinadas, los robos, las usurpaciones y los aprovechamientos de quienes lo único que querían era pasarlo bien. Y se hacían unas feroces fiestas con las madames, con las condesas, con las marquesas, con las, qué sé yo, con las sillas y otras cosas parecidas. Y esto abrumaba al pobre Napoleón, que al final logró imponerse. Pero él es el que definió la revolución, y eso es bueno que se sepa para aquellos que todavía no entran a convencerse
que en la realidad histórica del mundo, no solo de América Latina, como está pasando hoy en Argentina, como está pasando en Venezuela, como está pasando en Nicaragua, en Panamá, no solo está pasando en el mundo. La corrupción ha llegado a un grado tan escandaloso que ya es muy difícil que cualquier efluvio revolucionario continúe por una senda de paz y garantice una auténtica democracia, como ocurrió desgraciadamente con Chile y Cuba. Y yo voy a mencionar esto porque es mi obligación hacerlo. Seguramente me voy a morir mañana más rato, en 5 minutos más o en 100 años más, no lo sé. Pero esto no puede ser oculto al pueblo chileno. Ustedes entienden que cuando se hizo la revolución en Cuba, absolutamente justificada, porque el abuso de los norteamericanos era terrible. Se había transformado Cuba en un verdadero prostíbulo internacional. Esto es verdad y hay muchas escenas escabrosas que no cabe explicar acá. Pero ellos no tenían tradición democrática y llegaron a Chile y los chilenos se embobaron y empezaron ellos a aprender de estos revolucionarios que eran niños de teta en lo que se refiere a una democracia auténtica, como ha sido hasta hoy, cuando se sabe que el Fidel Castro tenía 1.800 millones de pesos depositados en una cuenta en Suiza, o dejó 10 mujeres embarazadas distintas, con 10 hijos distintos, que los pobres seguramente han sufrido mucho más que O'Higgins. Yo digo estas cosas porque los chilenos no podemos ignorarlas. Y como lo dije en La Moneda, en un discurso que me tocó pronunciar a la llegada de muchos jóvenes cubanos que me escucharon con mucha atención, y yo les reconozco este mérito, y además fueron muy amigos míos hasta que el partido les dio la orden de que con Mario Oces no había que seguir conversando. Caramba, qué curioso, con Mario Oces no hay que seguir conversando. Y se desaparecieron. Bueno, yo les dije a estos jóvenes 2 cosas. Primero, los felicité por lo que habían hecho. Pero en segundo lugar, les dije que ellos venían a aprender a Chile, tener un ejemplo de democracia, porque Chile era famoso en el mundo por su democracia y en América Latina destacaba, pero notoriamente. Y resulta que lo hicimos al revés. O sea, llegaron los monitos acá, los monitos enloquecidos, los que les gusta matar, los que ejercen dictadura, los que no dejan opinar, los que no toleran las opiniones ajenas, y nosotros, los imbéciles, los empezamos a imitar. Y esto yo creo que hay que decirlo ahora más que nunca, porque en Chile, y con lo que pasó hoy día, que una tropa de ladrones sin vergüenza fueron a robar a la casa de los estudiantes que tenían las demandas en contra del gobierno o en contra de las escuelas, de los colegios, me hace sentir la obligación absoluta de recordar estas cosas. Pero voy a concluir diciendo algo más que es interesante a propósito de este mismo caso del cobre. Aquí hay un texto también escrito, que yo lo exhibo, ojalá que se pueda leer. Hay un texto que dice: Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Procesal. Control, comillas, sobre el Ministerio Público. Escúchenlo bien. Modelos comparados y Sistema Nacional. Escúchenlo bien, cierra las comillas. Este trabajo de un gran esfuerzo, de largo tiempo, que duró, con gente seria, competente, con un exministro
Patricio Cristóbal Soto González, Eduardo Patricio Arrieta Leiva y el profesor a que aludo, Juan Agustín Figueroa Yávar, que todo el país lo conoce. ¿Qué dice este texto a propósito del problema de que los fiscales deberían tener algún tipo de responsabilidad y que deberían ejercer su cargo de una manera muy distinta a como ha sido hecho hasta ahora? Porque hasta ahora no conozco ningún chileno que esté contento con la justicia en Chile. Caramba, qué es grave decir esto. Hace poco se murió un gran amigo mío que estuvo 17 años pleiteando un gran juicio. Al final lo ganó, pero ahí se murió, como suele ocurrir con este tipo de trámites y con este tipo de institucionalidad. Dice este texto, y voy a leer una parte solamente porque es más largo, pero es muy importante. El objetivo del presente proyecto de tesis para obtener el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas es realizar un análisis descriptivo, crítico y comparativo entre los mecanismos de control que existen sobre los entes encargados de la persecución de la responsabilidad penal en los sistemas procesales penales de Inglaterra, Argentina, España, Italia, Chile, en cuanto al ejercicio de sus facultades dentro de sus respectivos procedimientos penales y en cuanto a su configuración orgánica. En otras palabras, significa que estos personajes que lo están haciendo hasta ahora tan mal tienen una obligación que cumplir y que no están cumpliendo a cabalidad. La razón por la cual se eligió a estos países es que sus procesos penales fueron relevantes a la hora de estructurar el actual proceso penal chileno. Esta monografía comenzará con un capítulo introductorio en el que nos planteemos la necesidad de controlar o no al Ministerio Público. Esto es de la mayor importancia. Estos chiquillos, todos estos chiquillos jóvenes, viejos, no sé qué serán, pero son chiquillos mentalmente y en cuanto a la profesión, más que chiquillos, son imberbes, porque no están cumpliendo como deben cumplir. Esta monografía comenzará con un capítulo introductorio en el que nos planteamos la necesidad de controlar o no al Ministerio Público. Luego dedicaremos un capítulo a cada sistema, empezando por una descripción breve. Por último, finalizaremos con un apartado de conclusiones generales en el cual trataremos de determinar cuál de estos sistemas es el que mejor combina eficiencia con protección de garantías. No hay que olvidarse que se llaman ahora los tribunales de garantía. Yo me pregunto inocentemente, porque debo ser muy inocente, pero ¿cuál es la garantía? ¿A quién le dan la garantía? Hoy día un delincuente está mejor defendido que una persona decente que ha sido víctima. Y hoy día las investigaciones muchas veces pasan las 48 horas cruciales que deben ser aprovechadas en una investigación. Entonces yo voy a concluir diciendo, nosotros no queremos aprovechar ni utilizar los medios de difusión para crear problemas. Lo hacemos precisamente para lo contrario, para encontrar solución a los problemas. Y esta solución se hace o se alcanza o se logra tan solamente cuando se conoce el problema a fondo. Y por eso yo me he permitido leer algunos trozos y quiero agradecerles
esa paciencia tan gentil que ustedes tienen conmigo. Muchas gracias.